Bienvenidos, bienvenidos a compartir las riquezas de la Biblia. Oh, la belleza, la hermosura de la palabra de Estamos en Dios. este tema tan dulce con respecto a lo que es la definición del yo, y uno de los asuntos que observamos el día de ayer en el programa es justamente que el yo es la vida del alma que se manifiesta principalmente en los pensamientos y también en las opiniones humanas. Y el ejemplo, un ejemplo muy claro, hermano Andrés, que vimos allí en la Biblia, en Mateo capítulo 16, es con respecto a la experiencia justamente de Pedro. Cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado, y claro, era muy importante de que Jesús fuese crucificado porque esto justamente permitiría que la redención se llevase adelante y también la Amén. iglesia fuera producida y fuera Amén. edificada. Pero allí Amén. aparece y aflora la buena intención de Pedro, la muy buena opinión de Pedro. ¿Era mala la intención de Pedro? De ninguna forma era buena. Pero ese asunto no era conforme a la voluntad de Dios, de ninguna forma. Cierto. Es más, no era otra cosa que la manifestación de los pensamientos del maligno Satán. Es por esta razón que el Señor Jesús es muy drástico, ¿verdad? Muy claro y absoluto con respecto a lo que es el sentimiento del Padre, que le dice, quítate delante de mí, Satanás. No le dice a Cierto. Pedro, ándate vaya, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque la opinión buena, y recalco este asunto, la buena opinión de Pedro no era otra cosa que la manifestación, la expresión de la mente de Satanás maligna. Y Exactamente. que el yo, hermano Andrés, hemos aprendido, no es otra cosa que la vida del alma. Qué dulce la verdad de la Biblia, amando al Señor en sus palabras. Yo, bajo la luz de la palabra, entonces hay que tomar medidas con el yo, al punto de aborrecerlo, porque causa daño a la iglesia, causa daño a las personas, a los hijos del Señor. Bajo la luz de la palabra, entonces somos advertidos aquí. De nuevo, aquí hay dos notas explicativas en el versículo 23 de Mateo 16, cuando Pedro toma al Señor sabiendo que iba a Jerusalén a padecer y a ser crucificado. No, no te acontezca esto, le dice. Esa es la opinión de Pedro, es la vida del alma de Pedro, el yo de Pedro. Entonces el Señor, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cristo percibió que no era Pedro, sino Satanás el que le quería impedir que tomara la cruz. Esa opinión era la opinión, en realidad la opinión de Satán, Claro. manifestada en nuestro hermano Sí, Pedro allí. sí, sí. Esto revela que nuestro hombre natural, el cual se rehúsa a tomar la cruz, es uno con Satanás. Es uno con Satanás. Cuando no ponemos la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, nos convertimos en Satanás, una piedra de tropiezo para el Señor, mientras Él está en camino a cumplir el propósito de Dios. Muy, muy claro. Entonces, el yo causa daño Amén. a la iglesia, a los hermanos, a los creyentes. Sí. Una persona que está centrada en el yo siempre causa muchos problemas a Amén. la iglesia. Las numerosas divisiones, hermano Marcos, que existen hoy en el cristianismo, no solo se deben a que el hombre es pecaminoso y mundano, sino principalmente a su yo. O sea, el mayor factor de división está en el yo de las personas, de los hijos del Señor en este caso. A través de la historia, lo que más ha dañado a la iglesia no ha sido la persecución u otras calamidades, sino el yo. Aquí hay un hermano, a un hermano en el firmamento, Martín Lutero. Dijo una vez que, aunque temía al Papa, él salió del sistema apostólico romano, católico apostólico romano, él salió de ese sistema, entonces fue perseguido por justamente el que dicen ser la cabeza de ese sistema religioso católico, el Papa. Y él lo persiguió porque no podía ser que él abra las escrituras para las personas. Entonces él fue perseguido. Él llegó a declarar, Martín Lutero, dijo una vez que aunque temía al Papa, temía aún más al Papa que tenía en su corazón, refiriéndose a su yo. Qué terrible es el yo, qué trágico. Bueno, Martín Lutero, por ahí por el 1500 lo descubrió y se dio cuenta, el yo es terrible, se opone a la voluntad de Dios y aún con buenas opiniones, como la de Pedro, en realidad son las opiniones de Satán, que siempre frustran y quieren estorbar el plan de Dios. Bien. Ninguna cosa daña ni perjudica más la edificación de la iglesia que el yo. El yo es la corporificación del alma.
la cual se expresa a través de la mente. Por lo tanto, el yo, el alma y la mente son tres en uno. Detrás de estos tres se halla Satanás, quien manipula al yo con la finalidad de perjudicar la vida de la iglesia. Debemos prestar atención a esta palabra con respecto a nuestro propio caso. También debemos observarnos a nosotros, Sí. llegar a decir, Señor, aborrezco mi yo, porque siempre es contrario a tu voluntad. Lo aborrezco, mi yo, la vida de mi alma necesita ser quebrantada. Es cierto, hermano Andrés, y tal como usted lo mencionó, nada perjudica más lo que es la edificación de la iglesia que el yo. De hecho, cuando el apóstol Pedro da su opinión, su buena opinión, era justamente un asunto que iba en contra de la voluntad de Dios y por tanto es un asunto que no permitiría, por un lado, que no hubiese redención y también por otro lado, que no hubiese la edificación de la iglesia. Así que el yo llega a ser muy perjudicial y siempre se opone a lo que es la edificación de la iglesia. Ese yo, el alma y la mente son uno y que a la larga no es otra cosa que la expresión, es el Satanás tras esos asuntos que manipula. Una persona que no es salva vive en el pecado. Un cristiano que no ama al Señor se halla en el mundo. Pero aún cuando amamos al Señor y nos preocupamos por la iglesia, en este caso, podemos expresar opiniones que la dañen. No olvidar que el yo es la vía del alma, la cual se manifiesta en las opiniones o pensamientos, que comúnmente son diferentes, mejor dicho, a lo que es la Ah, voluntad muy de bien, Dios. Siempre son bien. diferentes a lo que es la voluntad de Dios. Esos asuntos son temas que perjudican mucho lo que es la edificación de la iglesia. Así que necesitamos orar, queridos hermanos, orar para estar en el Espíritu, gracias a Dios, en nuestro Espíritu. Luego, no debemos insistir en nuestro propio punto de vista, sino que siempre debemos hablar en el temor del Señor y estar Cierto, dispuestos a ser corregidos. cierto, Bueno, la hermano. expresión, la experiencia de Pedro fue lo contrario. Fue muy enfático en su opinión. Pero ahí están las palabras del Señor Jesús. Quítate delante de mí, Satanás. En pocas palabras, la opinión del apóstol de Pedro, en este caso de Sí, Pedro, su buen pensamiento, no era otra cosa que una manifestación de quien estaba detrás. El maligno Satán, el cual se opone a la cierto. voluntad de Dios. ¡Qué dulzura la Sí, Biblia! ¡Qué maravillosa la palabra! Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, la hermosura de la palabra de Dios. Les invitamos, queridos hermanos, a nuestras reuniones. Es tan dulce estar juntos este fin de semana, este día sábado, nuestra reunión ministerial justamente a las 7 de la tarde, 19 horas, están cordialmente invitados. Seguir oyendo lo que la Biblia dice. Pero además el día domingo, primer día de la semana, es un día de regocijo, es el día de resurrección. Todos cordialmente invitados, 10 de la mañana. Usted puede acceder a ambas reuniones a través de lo que es la plataforma social Facebook en la siguiente dirección.